하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Juan capítulo 4, versículo 1 hasta el 14. La palabra de Dios, Juan capítulo 1 hasta el 14. Vamos a leer todos juntos. Cuando pues el Señor sentado de los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no le bautizaba sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob, hijo de su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer que es de Samaria que sacaba agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirás y él le daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no entiendo con qué sacarla y del pozo es hondo. ¿Dónde pues tienes esta agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestros padres Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua no volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. 당신이 야곱보다 더 크니이까 예수께서 대답하여 가라사대 이 물을 먹는 자마다 다시 목마르려니와 내가 주는 물을 먹는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 나의 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라. 아멘. En el día de hoy vamos a escuchar la palabra, conozcamos a Jesús. En este momento oremos por el obispo para que tenga la llenura del conocimiento y el poder y el corazón de cada uno de nosotros. Vamos a orar todos juntos. 오늘 또 예배 가운데 하나님 말씀을 들을 수 있는 신령한 시간, 또 복된 시간을 허락하여 주심을 감사합니다. 오늘 또 하나님 말씀을 또 증거하시는 또 감독님에게 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 또 말씀의 또 능력을 허락하여 주시고 성령과 능력과 권능이 충만하시도록 하나님 아버지 도우시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 말씀을 증거할 때 말씀에 따르는 이적과 능력과 권능이 있도록 하나님께서 우리 감독님을 또 성령으로 사용하시고 인도하시고 역사하여 주시기 원합니다. 오늘 우리 모두는 또 말씀을 받되 또 사람의 말로 그 말씀을 받지 않게 도와주시고 오늘날 내게 명하시는 하나님의 말씀으로 아멘하게 도와주시고 그러므로 우리 모두가 또 말씀에 또 순종하며 하나님의 뜻을 이루어가도록 하나님 아버지 도우시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 성령이 또 말씀 듣는 온 교회 가운데 일하시고 역사하시는 거룩한 시간 되도록 하나님 아버지 도우시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, 오늘 귀한 성일에 damos gracias por este día santo en el cual nos has llamado 말씀을 들을 수 있도록 y esta oportunidad en la cual podemos escuchar tu palabra. Padre Dios, ayuda, Señor, a tu siervo que tú has puesto para llevar tu palabra. Y ayuda, Señor, para que pueda llevar esa palabra de vida. Y ayuda, Señor, que no le falte nada al llevar tu palabra. Padre Dios, y así ayuda, Señor, que todos los miembros de nuestra iglesia puedan ser conmovidos por el Espíritu Santo y así puedan recibir lo que es de ti. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 아멘. 예수를 Conozca a Jesús. 오늘 하나님의 말씀의 요약을 다 같이 Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es la fuente de toda bendición. Él envió a sus siervos al mundo para hacerse conocer. Estos serán ángeles de los cielos. Los ángeles son espíritus que fueron creados en el cielo. Ellos son meros reflejos y sombras.
Los ángeles tienen límites en lo que predican y como son siervos no pueden conocer a Dios en lo completo. Los ángeles solo predican parábolas. Las parábolas no son la verdad, no tienen vida y solo es una conciencia, por lo cual ninguna conciencia puede salvar vidas. Dios envió al Verbo. Al escucharle es el Evangelio. Aquel que escucha, cree y acepta el Evangelio, se les da la autoridad de ser hijos de Dios. El Evangelio se escucha por el Espíritu y se lleva por la carne. El Evangelio es la noticia predicada por el Espíritu Santo, pero esto no es así con la verdad. La verdad es una realidad. Él viene como el Verbo. Si conocemos acerca de aquel que el Espíritu Santo predica, le pediríamos la vida y vida eterna. Conozcamos a Dios y a Cristo quien ha enviado. La salvación es escuchar el Evangelio y conocer la verdad. La ley y los profetas que son predicados por los ángeles no afectan el espíritu, sino solo llevan hasta el cuerpo. Solo es religión que es la conciencia de la carne. El Evangelio dado por el Espíritu Santo mora en el Espíritu y da la fe. La verdad viene a través del Evangelio y el Evangelio es testificado por la verdad. Jesús es la verdad, vida y vida eterna. Aquel que Dios envió es el Hijo y la verdad. El Señor es quien pide por cosas que vienen de la tierra. La fe es pedir a aquel que viene del cielo, es conocerle y obedecerle. 구하시는 이는 주님이시다. 신앙은 하늘로서 오신 이를 구하는 것이요 그를 알고 순종하는 일이다. Amén. 여러분과 나는 Queridos hermanos, ustedes y yo escuchamos el Evangelio y así nosotros venimos delante de Jesús y así nos hemos convertido en creyentes. Nosotros escuchamos acerca del Evangelio de Jesús, o sea que ese Evangelio que comienza a través de Jesús. Hemos escuchado la voz de Jesús, ese llamado de Jesús. 구원을 Y esto es algo que a través del Evangelio nosotros obtenemos la salvación. 생명을 얻었고 Por eso ahora ustedes y yo hemos recibido la vida y hasta incluso tenemos esa esperanza de que nosotros entraremos al cielo. De esta forma, el Evangelio 구원의 기회를 제공하시는 es el camino en el cual da al mundo para que reciban la salvación. Es ese llamado de Jesús. 인간에게 El Evangelio 구원에 이르는 창구입니다. es el único camino en el cual nos puede dar la salvación. Y nosotros, 다른 어떤 si no es a través de la obediencia del Evangelio, no hay otra forma para que nosotros podamos recibir la salvación. 구원에 이르게 Para que nosotros podamos tener la salvación, ese único camino que nosotros tenemos, ese camino tan precioso, ese gran regalo que hemos recibido, es el Evangelio. Por eso, ustedes y yo, a través del Evangelio, 그러한 어두운 시절 nosotros hemos abandonado todas esas las cosas del pasado, donde estaba en la oscuridad, donde no tenía ninguna esperanza, todo ese pecado, todo lo que viene de esto, nosotros lo hemos dejado a un lado y ahora nosotros nos hemos convertido en personas que podemos recibir el Evangelio y personas que podemos recibir la vida y entrar en el reino de los cielos. Por eso, todo aquel que recibe el Evangelio y obedece al Evangelio puede recibir la salvación. 그런데 Pero 여기 진리라는 것이 entonces nosotros podemos encontrar la palabra el Evangelio. Si nosotros vemos en la parte de atrás del Evangelio, podemos encontrar la verdad. 이라는 환경 속에서 발견됩니다. En medio del Evangelio nosotros podemos encontrar la verdad. 어떤 기초가 Cuando sí no tenemos ningún conocimiento acerca del Evangelio, obviamente no vamos a conocer la verdad. 복음 속에 Por eso la verdad está dentro del Evangelio. 복음이 오기 전에 이 세상에 있지 않았습니다. La verdad es que la verdad no ha estado en este mundo antes de que el Evangelio haya venido.
Como el Evangelio ha venido en este mundo, de esta forma, la verdad también vino a este mundo. 복음 속에 다 들어가 있는 것이 아니라 Pero entonces nosotros no podemos decir que la verdad está 것이 아니에요. en todo, en el Evangelio. ¿Por qué? Porque la verdad es mucho más grande que el Evangelio. Y la verdad y la importancia de la verdad es mucho más grande que el Evangelio. Está hablando sobre ese secreto de Dios. 사실은 진리라는 그 말은 Por eso, la verdad es que en la palabra verdad es una palabra que el mundo usa. Cuando hablamos sobre la palabra verdad, está hablando sobre ese principio de que todas las personas aceptan. Es algo también que es lógico 나타나지 않는 y también es algo que no tiene mentira, sino que es una regla, un principio que existe, que todas las personas aceptan. Esto lo están entendiendo, ¿verdad? Por eso, 아니었어요. esta palabra verdad no es solamente una palabra que fue usada por Dios para explicar sobre Dios, sino que también fue usada en este mundo. Pero entonces para nosotros explicar acerca sobre la personalidad, esa naturaleza de Dios, 설명하려니 더 적절한 단어가 없는 것이죠. usamos la palabra verdad, por la cual es una de las palabras que mejor nosotros podemos expresar a Dios. Y es algo que también en el pasado los israelitas usaron acerca de Dios y también nosotros como cristianos así hablamos sobre Dios. Pero si también nosotros vemos en el Antiguo Testamento, nosotros podemos encontrar palabras que describen a Dios como la verdad. Pero entonces, obviamente, uno necesitaba palabras para poder explicar a Dios. Por eso, entonces, algunas de las naturalezas, al explicar la naturaleza de Dios, decían y explicaban a Dios como la verdad. O sea, lo verdadero, lo que no cambia. 번째는 Lo primero que era, pues ya como les he dicho a ustedes, es la primera que es la que no tiene mentira. Y la segunda que es el que no cambia, o sea que es fiel, o sea que no cambia. Estas eran algunas naturalezas que expresaban el Antiguo Testamento acerca sobre Dios. 성경에 더러 진리라는 말을 Y también la Biblia también escribió y expresó la palabra, usó la palabra verdad. Y es esta palabra de verdad también se usó en los Salmos y en los Proverbios también para explicar sobre Dios. Pero entonces, ¿qué dice también en Salmo 119, versículo 160? La suma de tu palabra es verdad. 또 하나님의 Y eterno es todo juicio de tu 변하지 않는 justicia. 변덕이 없으니 Y también cuando habla sobre la verdad está diciendo que no cambia, o sea. 단어를 그렇게 쓰진 않았지만은 진실하심이라고 Y también, o sea, también en Salmos 117:2 también dice que él era fiel, que la fidelidad de Jehová es para siempre. 영원함이로다. 할렐루야. 이렇게 나타냈습니다. Así fue como nos dice en este versículo. Entonces, ellos explicaron y se esforzaron para poder explicar a Dios. Pero entonces también en el Nuevo Testamento también encontramos la palabra verdad y también nosotros podemos ver que usan como el mismo significado de la verdad. Pero hay algunas verdades que ahora les quiero decir a ustedes y es algo que también 하시는 분들이 있어서 expliqué también en el primer culto y también ahora que quiero explicarles a ustedes cortamente. Cuando hablamos sobre la verdad, 진짜 está hablando sobre lo que es verdadero, 다른 lo que es verdadero. 그런 내용을 가지고 소개하고 있는 성경의 기자가 있습니다. Y hay ¿quién es aquel quien describe a Dios como la verdad? Estamos hablando sobre el apóstol Juan. El apóstol Juan escribió acerca sobre Dios siendo verdad. Pero ¿por qué esto es especial? Es porque en los evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, no usa la palabra verdad.
쳐다봐도 Si ustedes buscan en Mateos, Marcos y Lucas, en estos evangelios sinópticos, no van a encontrar la palabra verdad. 자, 그 정도면 설명이 됐을 것 같아요. 그런데 그래서 요한복음엔 진리가 Por eso, entonces nosotros podemos ver que en Juan enfatiza en la palabra verdad y también enfatiza en sí en eso. Pero entonces en los evangelios sinópticos se enfoca 복음을 말하고 있는데 en el evangelio. O sea, él está hablando sobre los evangelios, como sobre el evangelio de Dios. Pero entonces en Juan nosotros no podemos encontrar 진리, 공간복음 acerca sobre el evangelio. Pero entonces podemos ver de que los dos están hablando de lo mismo, que en los evangelios sinópticos hablan sobre el evangelio y también en Juan hablan sobre la verdad. Pero podemos ver que son pues lo mismo. 혹은 제자들의 Pero entonces luego, si vemos luego a partir de Hechos en adelante, nosotros podemos encontrar esas dos cosas, el evangelio y la verdad. 사용한 것이 사도 바울의 Y el apóstol Pablo es quien ha usado de gran cantidad cuando habla sobre el evangelio y la verdad. Los usa al mismo tiempo. 그런데 사도 바울이 쓰는 그 진리는 Pero entonces, algo diferente que nosotros podemos ver es que el apóstol Pablo, hablar sobre el evangelio y hablar sobre la verdad, 사도 바울이 쓰는 진리는 요한복음의 진리와 똑같을까? 똑같진 않아요. es que es diferente. Esa cuando hablamos sobre la verdad, es un poco diferente a lo que a la verdad que Juan estaba usando. 사도 바울은 하나님의 말씀은 진리다. 하나님 말씀은 Pablo, al hablar sobre la verdad, ¿qué fue lo que dijo? La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es verdad. No hay esa palabra es algo que nosotros no podemos comparar en ningún lado. Es verdadero. 얘기하고 있는 것이에요. Así es como dice. 정말로. 복음의 내용은 진리다라고 말하고 Está diciendo que lo que el evangelio está diciendo es la verdad. 복음은 Es que el evangelio de Jesús es la verdad. Es que dentro de ese evangelio existe la palabra, es la verdad y es la palabra de Dios. Eso es lo que dijo en Pablo. 포착됩니다. Y es algo que nosotros podemos ver en varios momentos. 우선은 넘어가겠습니다. 다음번에 복음의 진리로를 하겠습니다. 사도 바울에게는 복음은 진리와 가까운 거예요. Pero entonces para Pablo el evangelio y la verdad está pues constante, es muy cerca y usa también que dentro pues la verdad del evangelio, como dice en Gálatas 5, también capítulo 2 versículos 5 y 14, también dice que la verdad del evangelio, así es como usa. También Colosenses 1:5 también dice por la palabra verdadera del evangelio. O sea, está hablando estas dos cosas, está hablando con el mismo significado. También en Efesios 1:13 también dice el evangelio de vuestra salvación. 복음은 진리다. O sea, también oído la palabra del evangelio, la de la verdad. Está hablando sobre ese evangelio, dentro de eso es la verdad. 얘기하고 있는 Está diciendo que esto es la verdad. 자, 이렇게 공간복음 Y por eso si nosotros también podemos ver en el evangelio sinópticos y también 일치된 면이 있습니다. 자, lo que Pablo está diciendo también podemos ver tiene algo pues igual. Si nosotros vemos en el evangelio, ahora les quiero explicar acerca de los evangelios sinópticos. Si nosotros vemos en Mateos, Marcos y Lucas, está hablando acerca del evangelio, pero está hablando en qué enfoque, en la salvación. 오랜 세월 동안 천년이 넘는 세월 동안 Si nosotros vemos en toda la historia de Israel, podemos ver de que todos ellos estaban esperando era el Cristo. 이스라엘의 역사를 Y si nosotros vemos en toda la historia de Israel y esa fe que ellos tenían, ¿qué es lo que ellos estaban esperando? Era al Cristo. Por eso nosotros podemos ver que es relacionado con la historia. 그리스도를 기다리고 있었습니다. Ellos estaban esperando al Cristo, al Salvador. Pero entonces, aunque les decía a ellos que ellos estaban buscando y estaban esperando a Cristo, nosotros podemos ver de que 엄청 힘든 일입니다. ellos a estos diferentes evangelios sinópticos, al introducir a
Cristo era algo muy complicado de hacer. Por eso entonces podemos ver que en estos evangelios sinópticos también está introduciendo a Jesús. Pero también si vemos en Mateos 1:21 que dice, y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. 공간복음 이 구석 속에 보면 계속 Si nosotros vemos en cada uno de estos pues, libros de la Biblia, en estos 3 libros de la Biblia podemos ver de que constantemente está hablando sobre la salvación. También que nos dice Mateos 8:25, Señor, sálvanos que perecemos. En ese momento cuando entraron en esa tormenta, 말세에는 핍박이 있고 미움을 y también que nos dice en Mateos 10:22 que ustedes al final van a ser aborrecidos por mi nombre, pero al final serán salvos. 주제가 있습니다. 주님이 한 번은 그러셨어요. 약대가 Y también dijo que fue lo que en Marcos 10:25 hasta el 26 nos dice que es más fácil para que un camello pase por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Pero entonces ellos luego entonces se sorprendieron al escuchar esto. Entonces dijo, ¿quién pues podrá ser salvo? 이제 떠나실 때에 Y también incluso luego de que Jesús iba a subir al cielo, como nos dice en Marcos 16:15-16, que nos dice a nosotros, 구원을 얻을 porque todo aquel que cree y fue bautizado será salvo, mas al que no creyere será condenado. O sea, este mundo está enfatizando una y otra vez que lo que el mundo necesita es la salvación. Y está introduciendo a Jesús como aquel que viene a este mundo para dar la salvación. Y podemos saber que dentro del Evangelio podemos encontrar la salvación. 이제 요한복음 Ahora les quiero explicar acerca de Juan. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver en el libro de Juan? 나타내고 있습니다. Juan está en el libro de Juan, está manifestando, está revelando otra cosa diferente. Él está diciendo que el Evangelio, la verdad no ha venido a este mundo, de que esa verdad ha venido en este mundo. ¿Para qué? No para dar la salvación, sino para dar la vida. Está enfocando en la vida. 에도 보면은 Pero si nosotros también vemos en la Biblia, pues en el libro de Juan, podemos encontrar que constantemente habla acerca de la vida y enfatiza acerca de la vida y quiere hablar sobre la vida. Si vemos algunos versículos en Juan 5:24 que dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no tendrá condenación, mas pasará de muerte a vida. 생명으로 옮길 수 있다. Mas pasará de muerte a vida. 그다음에 Y también si vemos en el capítulo 6:35, que dice, yo soy, Jesús dice, yo soy el pan de vida y el que viene a mí nunca tendrá hambre y él 생명이니 que cree en mí, el que no cree en mí no será nunca juzgado. 또 내가 También que nos dice en Juan 10:10, si leemos todos juntos, Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por eso, Dios ha venido en este mundo, Jesús vino a este mundo, no para dar la vida una solamente, sino constantemente sale de Él. Él no la da en abundancia, y esto es la voluntad de Dios, y esto es la razón por la cual Dios habló de esta forma. Hay una razón por la que habló de esta forma, es para darnos esa vida en abundancia. Y también nos dice en Juan 10:20-31 que nos dice, 성경에 쓰여 pero esto ha sido escrito para que crean en Jesús, quien es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. O sea, ese es el propósito. 다 같이 시 Ese es el propósito del cual el libro de Juan fue escrito, para que todo aquel que cree en Él, pues tengan esa vida por su nombre. Está hablando, no es que va a tener la salvación, ustedes van a obtener la salvación, sino tendrán la vida. Por eso, como nos dice, como podemos ver que el Evangelio sinóptico habla acerca de la salvación, pero en Juan está hablando sobre la vida, aunque puedan verse que es lo mismo, podemos ver que es completamente diferente al mismo tiempo. Cuando Juan habla sobre la muerte, que nosotros hemos ido de la muerte a vida, no solamente está hablando sobre esto,
사망이 생명이 된 것이 문제가 아니라 El problema no el problema no está que nosotros hemos pasado de muerte a vida, sino que a nosotros, al darnos la vida, nos está diciendo que nos está dando la vida desde ese fundamento. Nos va a dar la vida desde su fundamento. 근원 자체를 주신다는 거예요. Nos da ese fundamento de esa vida. Esto es lo importante. 나를 믿는 자는 Que nos dice también en Juan 7, desde 37 hasta 38, es que ni si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, su interior correrá ríos de agua viva. Es cosas mucho más grandes. Y también, como hemos leído en el pasaje bíblico del día de hoy, como dice en Juan 4:17, que dice: el que bebe el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, no nos da una vida que solamente, sino que constantemente saldrá en nosotros. Estas dos palabras que salen en Juan 7 y Juan 4 son lo mismo. Nos dará esa fuente de agua. 진리는 ¿Y cómo podemos ver esto? En conclusión, podemos ver de que cuando habla sobre la verdad, no solamente está hablando sobre la vida, sino que es fuente de la vida. Y Jesucristo es el único que podemos ver de esto. Que Él no solamente nos vivifica una solamente, sino que constantemente nos lo da a nosotros. De que constantemente nos lo da a nosotros hasta el final. Que nos da esa fuerza para seguir adelante, de que esa vida constantemente venga en nosotros, nos da esa autoridad, ese poder. 복음은 물론 El Evangelio, 이렇게 말씀을 나눈 것처럼 como yo ya les he dicho a ustedes, obviamente siempre está con nosotros y se enfatiza en la salvación y en el arrepentimiento. Pero la verdad, eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pasar por esto. Porque si no nos arrepentimos, la verdad no podemos tener esa vida. Porque con el arrepentimiento nosotros podemos tener esa salvación y así podemos recibir esa vida y no entrar al infierno, sino recibir esa gracia. Queridos hermanos, ustedes y yo tenemos que recibir esa gracia. ¿Por qué? Porque sin esa gracia nosotros, la verdad, no vamos a poder 그리스도인이라 할지라도 복음의 pasar por ello. 할지라도 Aunque nosotros, la verdad, somos cristianos y recibimos el Evangelio, pero si nosotros solamente nos quedamos en el Evangelio, podemos encontrar algunas debilidades. Las personas que solamente están estancadas en el Evangelio, 머물러 있는 사람 entonces tendrán algunas limitaciones. ¿Por qué? Porque lo único que ellos están acostumbrados es recibir. ¿Por qué? Porque han escuchado constantemente que uno recibe esa gracia, del hecho de que uno recibe esa gracia de Dios sin ningún precio. 분명치 않은 행동을 합니다. Y también harán acciones que no sean aptas delante del Señor. ¿Por qué? Porque piensan de que es obvio de que ellos tienen que recibir. Y también al orar siempre dirán: dame esto, dame lo otro. Pero la verdad, esto es algo imposible de inventar. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo tiene que sobrepasar esto. 빼어내어서 Porque nosotros a través del Evangelio hemos sacado a 그리스도의 은혜 안에 a los hijos del diablo para que vengan adelante de Dios y sean hijos de Dios, para que ellos estén dentro del Evangelio. Pero esto es algo muy difícil de hacer. Solamente el hecho de que estas personas se queden dentro de la iglesia, que queden dentro del Evangelio, la verdad es algo muy difícil de hacer, de darles el aliento, de consolarlos, de que ellos se sostengan dentro de la salvación. ¿Qué tan difícil es esto? 그런 사람을 구원하기 위해서 복음이라는 Y la verdad, el hecho de que uno tenga que traerlos a ellos y para que estas personas, sean sostenidas dentro de la salvación. ¿Qué tan difícil es esto? Pero esto es la voluntad del Señor. Esto es algo que Dios desea de nosotros, que nosotros sostengamos dentro de la salvación. Esto es algo que el Evangelio nos está pidiendo a nosotros. Pero esto también es el límite de esto. ¿Por qué? Porque no puede pedir más allá de esto. Por eso las personas solamente sostienen dentro de eso. 그렇게라도 임한 것은
여러분과 나같이 원래 Pero la verdad, el hecho de hacer esto, 우리에게는 놀라운 기회가 la verdad, esto para nosotros, como siendo nosotros gentiles, es es una gran oportunidad para nosotros. Y nosotros tenemos que sostener dentro de eso para no sobrepasar, no salir de esto, para que nosotros podamos sostener y así nosotros podamos triunfar dentro de ello. 말씀드린 대로 Como yo ya les he dicho a ustedes, aquel que está solamente en el Evangelio, su 이제 됐구나. vista y son limitadas y también su esperanza será muy limitada. 쉽게 ¿Por qué? Porque solamente estarán dentro de eso. 하나님과 줄다리기를 많이 해요. 신앙의 Por eso entonces, delante con el Señor, constantemente, pues batallarán con el Señor. 드리고 바치는 것을 ¿Por qué? Porque piensan de que ellos al dar delante del Señor es algo difícil de hacer y no lo tratan de hacer. 초대교회부터 Si nosotros vemos en la iglesia primitiva y esas personas que están ahí y hasta ahora, si nosotros vemos a esas personas, son personas que estuvieron dentro de los deseos de la carne y siempre estuvieron dominados por las cosas de esta carne. 안에서 이렇게 보호하기에 Y la verdad, hay momentos en el cual que son difíciles para poder, para que estas personas sean, pues, cuidadas dentro del Evangelio. Pero entonces constantemente en la iglesia primitiva, ¿qué fue lo que ellos también dijeron? Ustedes quédense dentro de la iglesia, ustedes abandonen los deseos de la carne. No hay mucho tiempo en el cual nosotros entraremos al reino de los cielos. Ustedes no pongan problemas dentro de la iglesia. Ustedes estén despiertos y ustedes por favor obedezcan al pastor, obedezcan a los obispos. Ustedes estén dentro de la fe. Ustedes recuerden ese mérito de Jesucristo. Recuerden ese camino en el cual que Cristo ha tomado, pero que las personas, la verdad, le da qué gran dificultad han tenido para poder seguir esto. También, ¿qué fue lo que Lucas 9, 59 hasta 62 nos dice? Cuando el Señor le dice, sígame, él dice, ¿qué fue lo que dijo? Haz que primero vaya y entierre a mi padre. O también dice, ven, sígueme, pero luego, ¿qué dice? 그러나 Te seguiré, pero déjame que me despida primero de mi casa. Como este tipo de personas son los que están tratando de venir delante del Señor. Pero queridos hermanos, ustedes y yo somos personas que estamos tratando de entrar dentro de la verdad y estamos tratando de vivir dentro de la verdad. 완전히 차원이 다른 문제예요. Pero la verdad es que esto es completamente diferente al entrar al Evangelio y entrar dentro de la verdad. También si nosotros vemos en Juan, al escribir 지어진 목적이 en Juan, ¿cuál fue el propósito en el cual escribió el libro? ¿Cuál fue su propósito? No es para que ustedes reciban la salvación, sino para que reciban la vida. 구원에 대하여 얽매여 있지 않습니다. Por eso, dentro de Juan, nosotros podemos ver que uno no está sosteniendo solamente en el Evangelio, sino nos está diciendo que nosotros entremos dentro de la verdad, que nosotros entremos dentro y que recibamos esa vida. Nos está diciendo que recibamos esa vida. 요한이 쓴 그런 요한복음 Si nosotros también vemos el libro de Juan y también en Apocalipsis que fue escrito por Juan, cuando cuando escribe sobre la vida es algo mucho más grande. 근본적인 것. Está hablando sobre ese fundamento, está hablando desde antes de la eternidad y hasta toda la eternidad, está hablando del problema de todo esto. O sea que nos dice también en Apocalipsis 21, desde 6 hasta el 7. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que viniere sed, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. Y al que venciere, 되리라. heredará todas las cosas y yo seré su Dios y será mi hijo. Por eso, Juan nos está diciendo, ustedes sostengan en el Evangelio para que ustedes puedan tener la salvación. No es esto, sino nos está diciendo, desde antes de la eternidad hasta luego de la eternidad, yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin. Nos está diciendo, yo soy tu Dios y ustedes sean mis hijos. Este es el tamaño en el cual Juan nos está hablando a nosotros. Está hablando sobre ese fundamento. 아버지와 내가
Y como nos dice también en Juan 17:24, que nos dice también como yo deseo de que aquellos de que tú me has dado, yo deseo de que ellos puedan también ver esa gloria que tú me has dado. No es él solamente simplemente no oró diciendo, ay, haz que ellos sean salvos. 이런 작은 문제들을 다루지 않았어요. Juan no habló de las cosas pequeñas, de cosas tan detalles, de cosas tan pequeñas, sino nos está hablando sobre cosas mucho más grandes, como dice en Apocalipsis 24. Está diciendo, 명확하게 y vi el trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi el alma de los decapitados por los cuales del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, aquellos que fueron decapitados por la causa del testimonio de Jesús. Y también que dice que ellos vencieron y ellos vinieron y reinarán con Cristo por 1000 años. Y también en Apocalipsis 22:11 que dice, el que es injusto, pues deje lo que todavía sea injusto. Y el que es inmundo, también deja que sea inmundo todavía. Déjenlo, que sean inmundo de esta forma. 행한 것으로 ¿Por qué? Porque en el último tiempo ellos serán juzgados por medio de sus acciones. 하지 말라. Nos está diciendo que ustedes no se esfuercen por solamente consolar a estas personas. 넌 유대 왕이냐? También qué es lo que dijo Jesús al estar en esta tierra cuando Pilato, ¿qué fue lo que dijo? ¿Tú no eres el rey? Jesús, ¿qué fue lo que dice? Como dice en Juan 18:37. 나는 구원하는 Yo 힘겹게 이 일을 지금 치룬다라고 말씀. para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. 진리에 속한 자만 Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. O sea, todos los que están dentro de la verdad pueden escucharlo a Él. 요한복음은 제발 은혜 받으십시오. 여러분. En Juan, la verdad es que no está hablando, ustedes no nos está pidiendo y nos está diciendo como, ay, usted por favor venga a la gracia, reciba la gracia. Y tampoco nos está diciendo, tratando de, pues, llegar a un acuerdo con Dios diciendo, tú haces esto y yo hago lo otro. 이런 더러운 죄인을 그저 한 Y tampoco nos está diciendo y nos está esforzando para que manifestando al Señor como si fuera una persona, como un ser que se estuviera esforzando para que los pecadores reciban la gracia, sino que nos está enseñando de que Jesús es el Verbo, el que sea antes de la eternidad hasta toda la eternidad, que es igual a Dios, aquel que esa gloria del unigénito está lleno en nosotros. Él es aquel que es la luz. 제자로 부르신 Y la verdad, Él nos ha llamado a nosotros como sus discípulos. 내 말에 거하면 Y que nos dice a nosotros, cualquiera que pertenece a mi palabra, será mi verdadero discípulo. Y la verdad recibirán la verdad os hará libres. Por eso, el que nosotros estamos al entrar dentro de la verdad, nosotros somos libres. No hay nada que nos pueda oprimir. ¿Por qué? Porque esa fuente de agua está dentro de mí. 어떤 위기에서 모면하는 Y la verdad, nosotros no estamos en ningún límite de esta vida que nosotros tenemos, sino que nos está dando esa fuente de agua en el cual nosotros nunca tendremos sed. Y no será solamente de una vez que yo he recibido la salvación, sino que yo he sido libre. 하나님의 자유롭듯이 De la misma forma como Dios es libre, nosotros también seremos libres y nos está pidiendo que seamos libres. 이것은 모두에게 주시는 것입니다. Esto es algo que Dios nos ha dado a todos nosotros. Tampoco no es algo que fue dado a solamente algunas personas, a los que son inteligentes, a los que son buenos en algo. 사마리아 여인에 대한 말씀을 Si nosotros miramos en la palabra que hoy leímos acerca de la mujer de Samaria, 주님께서 다가가셔서 말을 걸으신 것은 cuando Jesús fue y le habló a la samaritana, 주님은 이렇게 no es algo pues simple y no es algo que ocurrió solo por ocurrir. Y tampoco no es porque el Señor un día, pues como al pasar en Samaria, pues entonces Él pues quiso y deseó hablar con la pues samaritana. Esto no es lo que quiere decir esto. 말씀드릴 수 없기 때문에 아주 최대한 짧게 말씀드립니다. Les voy a decir a ustedes pues muy cortamente acerca sobre esto. Pues la verdad es que Jesús al hablar a la samaritana hizo algo muy sorprendente y algo que todas las personas se sorprendieron al ver esto. Y es algo muy importante, que algo que todos nosotros tenemos que ver.
El hecho de que un judío le habla a una samaritana es algo muy sorprendente, algo muy chocante. ¿Por qué? Porque los judíos y los samaritanos no se hablan. No se hablan. Para que uno, en ese tiempo de Israel, para que, digamos, para que pudieran ir, digamos, para que los israelitas que estaban en la parte de abajo pudieran subir al norte de Israel, ellos tenían que pasar por Samaria. Pero para no hacer esto, muchos de los israelitas pasaban desde lejos para no cruzar por Samaria. Era así en este tiempo. Pero el hecho de que un judío, o sea, Jesús hubiera hablado con una samaritana, con una persona de Samaria, era algo completamente diferente. Samaria y los israelitas, la verdad, Israel no tenía ningún encuentro. Pero ¿por qué era esto? Es alguna historia que nosotros podemos encontrar desde antes, hace mucho más antes. En ese tiempo, luego luego del reinado de Salomón, Israel se dividió en dos partes, en Israel y en Judea. Pero entonces, en ese tiempo, la parte de arriba, Israel, en ese tiempo, la verdad, desobedió al Señor y luego fue dominado por el rey de Asiria, el rey de Ezequías. Y entonces obviamente en ese tiempo, al ser conquistado, muchas de las personas, muchos de los gentiles fueron enviados en ese tiempo, en esa tierra de Israel que fue dominada. Y así pues hubieron muchos, había mucha gente mixta, pues luego de que se habían casado entre sí, teniendo hijos. Pero luego de que Judá fue reconstruida, Israel fue construida nuevamente, las personas que estaban y en ese tiempo, que luego de que eran Samaria, pero entonces obviamente esas personas de Samaria dijeron que ellos querían ser juntos querían reconstruir el templo, pero entonces los judíos dijeron que no. Y entonces obviamente luego los de Samaria, la verdad, se enojaron por esto y ellos crearon en otro monte el templo para darle las ofrendas a Dios. Y en ese tiempo comenzó ese conflicto entre los dos. Y así los de Samaria y los israelitas no se hablaban en ningún tiempo. Por eso esa era la primera razón por la cual Jesús no debió hablar con la samaritana, porque ellos eran completamente diferentes. Su historia era completamente llena de conflictos. Segundo, ¿cuál es que en ese tiempo un hombre no le hablaba a una mujer y solamente las mujeres, la verdad, solamente hablaron, dentro de la casa, entre esposos, pero no con otro hombre? Y lo tercero que era, esa mujer, la verdad, era una pecadora. Ella tenía 5 esposos, pero la verdad ellos ni siquiera eran esposos de ella. Era algo muy complicado. Podemos saber de que ella era una pecadora. Pero entonces, esta mujer, la verdad, no era aceptada en ese tiempo, en toda la sociedad de Israel en ese tiempo. Pero por eso ella no pudo ir a un pozo que estuvo cerca donde ella vivía, sino que ella tenía que pasar y cruzar por un gran tiempo para poder buscar un pozo donde no hubiera gente para que así pudiera tomar agua. Pero entonces, obviamente, ella, en ese tiempo que ella incluso era samaritana y era pobre y hasta era una mujer, y en ese tiempo, en esa sociedad, las mujeres no eran de muy bajo estado. Pero el hecho de que Jesús le hubiera hablado a ella era algo completamente inimaginable. Pero Jesús, al hablarle a ella, ¿qué fue lo que le dijo? De que no le dijo, ay, tú recibes la salvación o tú arrepiéntete. Ni tampoco le dijo, tú recibes, arrepiéntete para que tú puedas recibir la salvación. Sino que le dijo, ay, si tú supieras quién yo soy, tú me pidieras a mí que te diera la vida de agua de vida eterna. Pero entonces, si tú me hubieras pedido por ello, yo te lo hubiera dado. Pero entonces Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Que dentro de mí yo te daré, sí, como nos dice en el versículo 13 del pasaje bíblico de hoy, cualquiera que bebiere del agua que yo le diera volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua
que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Pero entonces también si vemos en el versículo 15, ¿qué fue lo que dice? La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga yo sed, ni tenga aquí a sacar. Pero entonces la verdad es que Jesús, hablarle acerca sobre esto, le dijo algo completamente, pues, imaginable. Y también, la verdad es que esa mujer, aunque ella hubiera escuchado esa palabra, ella la verdad no entendió, pues, perfectamente lo que Jesús le estaba tratando de decir. Pero entonces, para ella, estoy seguro de que para ella hubiera sido muy difícil el hecho de ir a los pozos para poder, pues, tomar agua. Pero entonces ella dijo, por eso, ay, dame esa agua para que yo no tenga que venir a este pozo nuevamente. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Cualquiera que tiene sed, yo le daré esta agua de agua, el agua de vida, esta fuente de vida, agua. Pero la verdad es que Jesús, ahora anteriormente, hasta el pueblo de Israel vino a este momento por un tipo de ley, por diferentes estándares, pero sin embargo el Evangelio es para todas las personas que desean de Él, para los que tienen sed. Por eso podemos ver de que cuando habla sobre hablamos sobre el Evangelio, está hablando sobre esas buenas nuevas, esa nueva noticia que viene del Señor. Pero el hecho de que el Evangelio pueda tener la fuerza es porque detrás de esto está la verdad, porque la verdad es ese poder que puede tener el Evangelio. Por eso, por el Evangelio tuvo un gran rol en el cual es el que al venir el Evangelio, esa verdad puede venir dentro de nosotros y así muchas más personas podrán escuchar acerca de esto, sabiendo de que este Evangelio, pues diciendo de que esto puede venir a todas las personas. Y también pero la verdad es que tenemos que saber que la verdad nos está preguntando a nosotros de que si nosotros vamos a participar en esa verdad o no. Podemos a través de la verdad, muchas de las personas pueden escuchar acerca de la verdad, pero solamente los que puedan entrar dentro de la verdad tienen que ser conmovidos por el Espíritu Santo. Por eso uno tiene primero que escuchar el Evangelio, uno tiene que escuchar el Evangelio y creer en ello. Y así es como la verdad puede orar dentro de nosotros, pero si nosotros no escuchamos al Evangelio, no vamos a poder tener la verdad. La verdad, el Evangelio hace que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios, hace que nosotros nos podamos arrepentir delante del Señor y así nosotros podamos recibir esa salvación. Pero la verdad, ¿qué es lo que nos hace a nosotros? Es que la verdad hace que nosotros podamos hacer la obra de Dios para que nosotros podamos estar junto con el Señor, para que así nosotros podamos glorificar al Señor y hacer la obra del Señor. Esto es lo que la verdad no hace dentro de nosotros. Entonces, pero el Evangelio, ¿qué es lo que hace? Es que la verdad hace que todas las personas que tienen la enfermedad y todos los que lo necesitan vengan delante del Señor. Pero la verdad, ¿qué es? Es el que hace y obra y sana a las personas. El Evangelio hace que nosotros podamos orar delante del Señor y que hace que nosotros podamos venir delante del Señor. Pero el Evangelio, ¿qué es lo que hace? Hace lo que es imposible. Hace lo que es imposible. El Evangelio nos pide a nosotros que nosotros quitemos las cosas, deseos de la carne, que nosotros seamos cortados de los deseos y del viejo ser. Pero la verdad no entra en las personas que no han dejado su viejo ser. O sea, no trata con esas personas. Los que están dentro del Evangelio hace que nosotros podamos venir delante de la iglesia y así nosotros podamos hacer lo que nosotros queramos con las cosas que nosotros queramos. Pero las personas que están dentro de la verdad, los que están dentro de la verdad, obedecen al obispo que ha sido determinado por el Espíritu Santo. Obedecen al obispo. Obedecen a aquel que ha sido puesto por el Espíritu Santo.
먹이시는 분은 성령인데 El Espíritu Santo es quien guía, el Espíritu Santo es quien alimenta a la iglesia. Y entonces aquel que está dentro de la verdad es quien obedece a aquel que ha sido puesto por el Espíritu Santo. 성령은 자기의 하실 일을 하셔야 돼요. El Espíritu Santo tiene que hacer la obra a través del obispo. 그런다면은 성령과 싸우는 것이 될 것입니다. Pero el hecho de que estar y el pelear con Dios, la verdad es igual que pelear con el Espíritu Santo. 자기 인간이 그대로 와서 ¿Por qué? Porque el hombre en sí, con esos deseos de la carne, vienen de la iglesia para hacer la obra que él quiere. 모른다는 것은 정말 미련한 짓입니다. Pero el no saber de que el Espíritu Santo es quien está guiando la iglesia, la verdad es algo que no debe ser aceptable. 진리를 위해 수고하는 자들은 Los que se sacrifican a sí mismos para poder seguir la verdad son aquellos que pueden entregar su vida para que esta verdad sea hecha dentro de nosotros. Pero el que no obra de esta forma no pueden entrar a la gloria de Dios. Aunque pueda tener esa salvación, no pueden compartir junto esa gloria de Dios. 복음은 예수를 다 알게 Aunque el Evangelio uno puede hacer que uno tenga ese encuentro con Jesús, pero no puede conocer todo lo que es de Jesús, sino que la verdad es quien hace que nosotros podamos estar frente a frente con Jesús. Queridos hermanos, para que nosotros podamos recibir la verdad, para que nosotros podamos vivir dentro de la verdad, 하시는 생명의 es que nosotros primero 있는 기초도 tenemos que tener ese fundamento para que nosotros podamos tener ese encuentro con el Señor. Dentro del Evangelio, nosotros tenemos que tener ese fundamento en el cual es el arrepentimiento 진리에 y el venir delante del Señor. El hecho, si uno viene a la iglesia a través de las cosas de este mundo, incluso dentro de la iglesia, esta persona no va a poder recibir la verdad. 복음의 기초가 견고하게 Para que uno verdaderamente pueda estar dentro de esa verdad, la verdad, uno tiene que tener ese arrepentimiento dentro de nosotros. Aquel que no tiene este fundamento, o sea, el arrepentimiento, la verdad, no puede venir delante del Señor y no puede ni siquiera pensar acerca de la verdad y esa vida. 완전히 후회할 일이 맞게 될 것입니다. No podrá venir delante del Señor. Aquel que pide y está dentro de la verdad es el que ha sido nacido nuevamente y es esa persona que ha recibido el Espíritu Santo que ha cambiado. 단어의 뜻은 El significado de la palabra verdad, que significa que no tiene mentira, 참스럽다는 que es verdadero. 거죠. 단어 뜻 자체가 El significado de esa palabra. 진리가 없는 자는 Pero el que no tiene la verdad, ¿qué significa? Es el que no cumple el mandamiento, que dice mentira. Y toda mentira, 진리가 없기 때문에 나온다. 요한일서 toda mentira, ¿de dónde sale? Porque no tiene la verdad, como nos dice en primera Juan. 마귀는 거짓말하는 자. ¿Por qué? Porque el diablo es el que dice la mentira, es aquel que va en contra de esto. Por eso, si dentro de la iglesia, si nosotros decimos la mentira, la verdad nosotros no, pues podemos venir delante de la iglesia, delante de Dios. Pero si dentro de la iglesia, nosotros si traemos pues esta mentira delante del Señor, la verdad uno al venir de la iglesia, uno tiene que recibir esa gloria. Pero si uno no sigue, si uno viene con esa mentira, entonces constantemente verá al obispo de una forma diferente, mirará a los pastores de otra forma diferente. 진리가 교회는 진리를 품고 La iglesia es el lugar donde existe la verdad, es donde tiene la verdad, es donde mora la verdad. 인간성이 세상 사람이 보더라도 인간성이 돼 있지 않은데 수준이 돼 있지 않은데 진리를 논한다. Pero entonces, si nosotros, por favor, nuestra iglesia son nada, los miembros de nuestra iglesia son nada, y todos los verianos, por favor, tenemos que tener ese nivel para poder hablar acerca de la verdad, siendo verdaderamente verdaderos delante del Señor, teniendo esa voluntad delante del Señor, teniendo un corazón verdadero delante del Señor, sin cambiarse. No solamente teniendo esa forma de lo exterior
Y si no, tenemos que tener, verdaderamente tenemos que tener ese poder que viene de Dios. 신앙이 복음을 주신 주님의 계획에 La verdad es que nuestro nivel tiene que estar en el mismo nivel de la verdad. Y nosotros tenemos que saber lo que Dios desea. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea en nosotros, 가정이 en sus familias, que estén llenos de esa verdad, para que tengan ese fundamento del Evangelio. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. 진리의 100% Jesucristo, la verdad, quien Él es ese 100% en ese Evangelio y la verdad. Y espero que todos ustedes sean personas que conozcan a Jesús. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Oremos en este momento. Oremos para que nosotros podamos ser esas personas que tengan esa verdad dentro del Evangelio y para que nosotros podamos vivir dentro de esa verdad, para que nosotros podamos vivir en esa verdad. Oremos para que el Señor nos acepte a nosotros y obre dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Y para que nosotros dejemos a un lado todas las cosas de esta carne, sino que dentro de nosotros podamos formar ese sueño de Dios, para que ese sueño de Dios pueda ser dibujado en nosotros. Vamos a orar todos juntos. 간절히 원합니다.